Revolución Española el 17 de julio de 1936. Sus principales causas fueron el desarrollo nacional, espirituales, desarrollo militares, etapa primera de 1936, ideas europeas, las coyunturales y económicas, la crisis del 29, el fascismo, el nazismo y la violencia nacional que se vivía en ese entonces por parte de las personas del campo. Revolución Mexicana 1910 surgió por un levantamiento contra el gobierno del presidente Porfirio Díaz. Este era un dictador que llevaba 36 años en el poder, promovió la economía, construyó ferrocarriles, minas, carreteras, tenía inversión extranjera. Pero la riqueza del país era demasiado pobre, eran muy pocas las personas ricas y había demasiada pobreza. Los trabajadores eran tratados como esclavos. Díaz se hizo reelegir por el pueblo y eliminaba a todos sus opositores. Madero, quien fue encerrado por no seguir sus ideas, crea el Plan San Luis, que es llamado al pueblo campesino a luchar contra el gobierno. A este se le unieron los activistas el 20 de noviembre de 1910. La división del norte era dirigida por Pancho Villa y Pascual Orozco. La del sur estaba Emiliano Zapata. Ya en 1911 Madero sube a la presidencia. Luego sale una batalla en la Ciudad de México donde los federales de Porfirio hicieron la Decena Trágica. Madero nombra a Victoriano Huerta como secretario de la guerra y este lo traiciona y deja a Maduro encerrado y luego es asesinado. Huerta, ayudado por el embajador de Estados Unidos Henry Leon, sube al poder con una dictadura militar. Huerta con su ejército hace muchos enemigos donde los revolucionarios Álvaro Obregón y Venustiano Carranza, con la ayuda de otros, logran derrocarlo. Primera Guerra Mundial, 1914-1918. Causas. La revolución industrial generó nuevos sectores productivos donde aparecieron dos grandes potencias, Estados Unidos y Japón. Estos competían con Alemania, Francia y Gran Bretaña. Estaba el imperialismo gobernado por Francia y Gran Bretaña, pero Estados Unidos y Japón querían colonizar más territorios. La crisis de Marruecos en 1904 y 1911, este país era pretendido por Francia, usado por Alemania, llevándolos a un conflicto. Aparece un mapa regional donde aparecen estados como Italia y Alemania. Alemania es quien manda en Europa y Bismarck, su canciller, aísla a Francia. Luego su sucesor, Guillermo II, rivaliza con Gran Bretaña produciendo una tensión internacional. Crean dos alianzas, la Triple Alianza y la Triple Entente. La Triple Alianza era planteada por Bismarck, formada por Alemania, Imperio Austrohúngaro, Turquía y Bulgaria. La Triple Entente era Italia, Gran Bretaña, Rusia, Serbia, Francia, Japón, Bélgica, Estados Unidos, China. Luego, Austria declara la guerra a Serbia, donde los países aliados intervienen en el conflicto, y estos se dedican a invertir más dinero en armas. La Revolución Rusa 1917-1924. Causa. Rusia y Alemania estaban en guerra, ya acabada la Primera Guerra Mundial. Rusia sufrió una dura crisis económica, no habían alimentos y el país era atrasado. La desigualdad entre la nobleza y el pueblo, no había clase media. Existieron dos revoluciones, la de febrero y la de octubre. La de febrero era una huelga de trabajadores en las fábricas en la ciudad de Petrogrado. Estos eran campesinos que luchaban, los llamaban los soviets. Ganando el poder ponen a Vladimir Lenin, quien tenía ideas de Carlos Marx, quería sustituir el capitalismo por el socialismo e instaurar la dictadura del proletariado. Lenin y Trotsky empiezan a seguir a sus opositores para ganar el comunismo. La segunda revolución de octubre, los soviets se apoderan de los puntos estratégicos de la ciudad de Petrogrado, donde asaltan el palacio del gobierno tradicional. Lenin crea una asamblea constituyente la cual no sale a su favor. Con el rechazo, él crea el Ejército Rojo, el cual se enfrentará con el Ejército Blanco, ganando el leninismo y creando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922. Hubo demasiada hambruna. Se organiza el pueblo donde el partido decide y los soviets votan. En 1924 muere Lenin y al poder sale Stalin, quien pone un gobierno sangriento pero eleva la política, economía, ciencia y militar. Fascismo italiano. Benito Mussolini funda los Fascios de Combate de 1919. Milicia antisocialista atacaba a los liberales y comunistas. En 1921 nace el Partido Fascista. 1922 Marcha sobre Roma. Mussolini exige al rey Víctor III que entregue el poder de Italia.
1925, Mussolini logró el poder, contando con el apoyo de la clase media, aunque era un régimen totalitario. Mussolini hace una reconstrucción económica, pero no lo logra, ya que su política era autoritaria similar a la de Hitler. Pacta con Hitler en 1936 formando el famoso Eje de Roma de Berlín, fortaleciendo los lazos entre Italia y Alemania, poniendo el mundo en contra y haciendo el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Crisis de 1929. Causas. Estados Unidos invirtió mucho dinero en la Primera Guerra Mundial y exportaba su producción a Europa durante la guerra, pero esta se acabó y la demanda de los productos cayó. Los agricultores de Estados Unidos tuvieron que bajar sus precios y no pudieron pagar los créditos de los bancos y abandonaron el campo marchándose a la ciudad. En la bolsa compraban acciones baratas para venderlas más costosas, pero ponían todo su capital, pero las acciones que compraban cada día bajaban su precio. Europa sufre porque estaba unida al sistema económico americano, pero la quiebra de otros sectores afectó a Asia, América y Austria. La bolsa de Nueva York bajó el 9% de los inversores. No soportaban la caída, aunque los bancos intentaron subirla no se pudo. Esto lo llamaron el crack 29. Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Causas. Las convenciones y reparaciones del Tratado de Versalles no complacieron a todos los países. Alemania, vencida en el conflicto, considera que debe tener pagos por sus pérdidas y pérdidas de territorio. Italia, ganadora de la Primera Guerra, no recibió más territorios de los que esperaba. Japón, vencedor, no recibió los territorios que esperaba. Alemania, el nazismo; Italia, el fascismo; Rusia, el comunismo; sistemas políticos diferentes pero coinciden con unipartidismos, el control estatal y la supresión de libertades. Alemania, Hitler; Italia, Mussolini; Rusia, Stalin. El afán del imperialismo de Alemania nazi era agresivo, donde Hitler se une con Austria y Checoslovaquia. En agosto de 1939, Alemania invade a Polonia, estallando la guerra. La crisis de 1929 se caracteriza por su bonanza económica. Alemania e Italia defienden el totalitarismo. Nuevas alianzas en 1936.